¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus oraciones, algunas cosas en tu vida no cambian? ¿Por qué ciertas puertas siguen cerradas? ¿O por qué la paz parece tan distante? Tal vez no se trata de lo que haces, sino de lo que permites. En silencio hay pecados que no gritan, pero susurran en la oscuridad del alma. Son discretos, casi invisibles, pero poderosos en su capacidad de destruir. Hoy, recordando las palabras del Papa León XIV, vamos a mirar de frente a esos pecados ocultos que atraen desgracias, que roban bendiciones y que apagan la luz del corazón. No es un mensaje de condena, sino de misericordia, de despertar, de redención. Dios no quiere verte caer, quiere verte libre. Abramos juntos el alma, porque lo que descubrirás hoy puede cambiar no solo tu presente, sino también tu eternidad. Hay momentos en la vida en los que uno se detiene en silencio, quizá durante una noche de insomnio, quizá ante una pérdida que duele más de lo que esperábamos, quizá al ver cómo las cosas se rompen por dentro sin entender del todo por qué. Y en ese instante el alma, como un niño abandonado, se pregunta, ¿se habrá alejado Dios de mí? Pero la verdad, hermanos, no es que Dios se aleje, es que hay cosas que nosotros, muchas veces sin saberlo, hemos dejado entrar al corazón, y ellas son las que bloquean su luz, su voz, su gracia. Así como una ventana sucia no deja pasar el sol, aunque brille con toda su fuerza, así también aquí hay pecados que ensucian el alma y atraen sombras, sequías, conflictos y desesperanza. No son siempre los pecados escandalosos que el mundo condena con facilidad. No, son aquellos silenciosos, los que se visten de virtud, los que se esconden detrás de nuestras excusas, de nuestras rutinas, de nuestra aparente normalidad. El Papa León XIV, en uno de sus discursos más encendidos y tiernos a la vez, hablaba con el corazón en la mano sobre estos pecados que se alojan en el alma sin que ella lo note. Él decía, muchos no caen por rebelión abierta, sino por no vigilar los rincones ocultos donde el enemigo se esconde. ¿Y cómo es esto posible? Porque el mal no siempre entra como tormenta. A veces entra como brisa suave, entra como una voz dulce que dice, no es tan grave, tú lo mereces, Dios entiende. Y así poco a poco, sin darnos cuenta, vamos dejando que el enemigo plante su semilla en tierra santa, nuestro corazón. Jesús mismo nos advirtió en el Evangelio, velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Él no hablaba solo de grandes caídas, él hablaba del proceso, del letargo espiritual, de esa desconexión progresiva que comienza cuando dejamos de escuchar la voz de Dios y empezamos a justificar lo que antes sabíamos que estaba mal. Y allí empieza la desgracia, porque lo que atrae desgracias a nuestras vidas no es tanto la prueba, ni la pobreza, ni el dolor. Es el pecado que no reconocemos, que no confesamos, que no combatimos. El pecado que se instala como un huésped silencioso y va robando nuestra alegría, nuestra claridad, nuestra fuerza para amar. Uno de los grandes peligros del alma moderna es la ceguera espiritual, la costumbre de vivir con el alma dormida, anestesiada por el ruido del mundo, distraída con 1000 ocupaciones, pero vacía de presencia divina. Y esa ceguera no es casual, es el resultado de pequeños acuerdos que hacemos con el pecado, acuerdos sutiles, promesas que rompemos sin pensar, silencios que dejamos crecer donde deberíamos haber clamado, indiferencias que toleramos en nombre de la prudencia. El pecado oculto no es simplemente un error, es un terreno cedido al enemigo dentro de nuestras propias murallas. Cuando miramos la historia de Israel en el Antiguo Testamento, encontramos un patrón que se repite. Cada vez que el pueblo comenzaba a tolerar los ídolos en su tierra, a permitir prácticas que Dios había prohibido, aunque fuese en secreto, comenzaban las desgracias. No porque Dios se volviera cruel, sino porque el pecado abre la puerta al caos. Porque cuando el corazón se aleja de Dios, la vida pierde su armonía. Como en el caso de Acán, que escondió en su tienda cosas consagradas al anatema, y por su culpa todo el pueblo fue derrotado. Josué 7. El pecado oculto no afecta solo a quien lo comete. Es una grieta por donde se cuela el dolor a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestra paz. Y por eso, amados hermanos, el llamado hoy no es a la culpa vacía, sino al examen sincero, a la valentía de mirar dentro del alma y decir, Señor, ¿qué hay aquí que aún no he entregado? No basta con no hacer el mal visible. El gran llamado del Evangelio es a la pureza de corazón, a la transparencia del alma, a vivir de tal manera que no haya rincones oscuros donde el enemigo pueda susurrar,
sin ser descubierto. La buena noticia es que Dios no nos revela nuestros pecados para humillarnos, sino para sanarnos. Él no nos confronta para destruirnos, sino para rescatarnos del abismo que no vemos. El corazón de Cristo arde de amor por ti. Él no soporta verte atado, atrapado, sin claridad. Por eso te llama hoy, con ternura y firmeza. Como llamó a Lázaro desde la tumba, sal fuera. Sal de la negación, sal de la costumbre, sal de la tibieza, sal del silencio. Y vuelve al abrazo de un Dios que quiere restaurarlo todo. Pero para eso es necesario el primer paso, reconocer, como el hijo pródigo que no fue abrazado hasta que dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Lucas 15:21. No porque Dios no lo amara antes, sino porque el amor solo puede sanar donde hay verdad. Y la verdad nace cuando uno deja de esconderse, cuando uno se arrodilla y dice, Señor, muéstrame lo que yo no veo. El mundo moderno nos ha enseñado a minimizar el pecado, a maquillarlo, a justificarlo. Pero el alma no se nutre de excusas, se nutre de verdad. Y la verdad, aunque duela, libera. Hoy, en este primer paso de nuestra reflexión, abramos el alma sin miedo, no para condenarnos, sino para despertar. Porque cuando el alma despierta, empieza a respirar el cielo. Cuando el alma despierta, la gracia comienza a fluir como un río. Cuando el alma despierta, las desgracias pierden poder. Y así comienza el camino, con un corazón que escucha, con un alma que se deja iluminar, con una conciencia que decide volver al primer amor. Porque donde hay verdad, Dios habita. Y donde Dios habita, ninguna oscuridad permanece. Cuando comenzamos a permitir que la luz de Dios revele las sombras en nuestro interior, algo en nosotros empieza a estremecerse. Ya no se trata solo de saber que algo está mal, sino de sentir cómo esa presencia extraña ha estado erosionando nuestra comunión con el cielo, a veces durante años. Entre los pecados más silenciosos, pero también más destructivos, se encuentra uno que ha engañado a multitudes desde el inicio de los tiempos: el orgullo. No el orgullo evidente y vanidoso que todos reconocen, sino ese que se disfraza de virtud, ese que se esconde detrás de la autosuficiencia, de la falsa humildad, de la resistencia a dejar que Dios tenga la última palabra. El orgullo tiene 1000 rostros y todos ellos son seductores. Nos hace pensar que podemos solos, que no necesitamos consejo, que sabemos mejor que los demás. A veces lo confundimos con fuerza interior, con dignidad, con seguridad. Pero en lo profundo es una voz que susurra, no necesitas a nadie, ni siquiera a Dios. Y en ese instante el alma se separa de la vid como una rama que decide vivir sin el árbol. Y ya sabemos lo que dijo el Señor: separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Nada, ni construir un hogar duradero, ni encontrar paz, ni vencer nuestras heridas. Nada. Recordemos que fue el orgullo el primer pecado, el que hizo caer a Lucifer desde lo más alto del cielo. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Isaías 14:13. Así pensó aquel ángel que un día brilló más que todos, pero cuando quiso ocupar el lugar de Dios, cayó en la más profunda oscuridad. El orgullo no es solo una actitud, es una rebelión del corazón. Y cuando esa rebelión se oculta bajo apariencias nobles, se vuelve aún más peligrosa. ¿Cuántas veces decimos yo no molesto a nadie, yo hago las cosas bien? Pero por dentro rechazamos la corrección, despreciamos la oración, evitamos el silencio donde Dios podría hablarnos. Y todo eso, hermanos, es orgullo, un orgullo que bloquea el fluir de la gracia, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Ese versículo debería hacer temblar nuestra alma, porque si hay algo que no podemos permitirnos en esta vida, es que Dios resista nuestra alma. Necesitamos que nos abrace, que nos defienda, que nos levante. Pero si el orgullo está en el trono de nuestro corazón, Él no puede actuar. Lo más sutil del orgullo es que se mimetiza con el lenguaje religioso. ¿Cuántas veces lo vemos en quienes dicen servir a Dios, pero no pueden aceptar una corrección? ¿Cuántas veces aparece en la forma en que miramos a otros por encima del hombro, creyendo que nuestra fe es más pura, que nuestra doctrina es más correcta, que nuestras obras nos hacen mejores? Jesús fue duro con este tipo de orgullo. A los fariseos les dijo: sepulcros blanqueados que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y de toda inmundicia. Mateo 23:28. No porque los odiara, sino porque los amaba demasiado, como para dejar que siguieran engañándose.
La historia de Saúl, el primer rey de Israel, es también un espejo para nosotros. Al principio era humilde, no se consideraba digno del trono, pero con el tiempo, el poder, el miedo y la autosuficiencia comenzaron a invadir su alma. Cuando el profeta Samuel lo confrontó por su desobediencia, en lugar de arrepentirse, intentó justificarse. Dijo: «Temí al pueblo y obedecí su voz». 1 Samuel 15:24. Como si eso fuera excusa para desobedecer a Dios. Y entonces el Señor lo rechazó como rey, no por su error, sino por su orgullo, porque no quiso someter su voluntad a la palabra divina, porque prefirió quedar bien con los hombres antes que humillarse ante el Altísimo. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Sabemos lo que Dios quiere, pero elegimos lo que nos parece más conveniente. Y luego, cuando las cosas se complican, le preguntamos por qué permitió nuestra desgracia. Pero la verdad, hermanos, es que muchas de nuestras desgracias no son castigos, sino consecuencias de decisiones hechas desde el orgullo. Porque cuando el hombre pone su razón por encima de la voluntad de Dios, está sembrando vientos, y más tarde recogerá tempestades. Y sin embargo, incluso en eso, Dios no nos abandona. ¡Qué grande es su misericordia! Él sigue llamando, sigue esperando, sigue tocando a la puerta del corazón. Él no exige perfección, exige humildad. Y la humildad no es pensar mal de uno mismo, es dejar que Dios sea quien guíe, quien hable, quien decida. Es reconocer que todo don viene de Él, y que sin Él, hasta nuestros mejores logros se vuelven vanos. La humildad es el antídoto del orgullo, y no nace de un acto heroico, sino de una decisión diaria. Orar, aunque no sintamos ganas. Pedir consejo, aunque creamos saber. Pedir perdón, aunque nos cueste. Servir, aunque no seamos reconocidos. Jesús lo dijo con claridad: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Mateo 11:29. Él, siendo Dios, se despojó de todo para hacerse siervo. Lavó los pies de sus discípulos, tocó a los leprosos, se dejó crucificar sin defenderse. ¿Y nosotros? ¿Qué excusa tenemos para no seguir ese ejemplo? Hoy, al mirar dentro de nosotros, hagamos esta pregunta con honestidad. ¿En qué áreas de mi vida me he vuelto orgulloso? ¿Dónde estoy resistiendo la voz de Dios? ¿Qué actitudes mías impiden que su gracia fluya? No respondamos rápido, meditemos, escuchemos. Porque cuando el alma reconoce su necesidad, el cielo se abre. Porque cuando uno se humilla, Dios lo exalta. No para engrandecerlo a los ojos del mundo, sino para restaurarlo a su verdadero lugar, en el corazón de su Padre Celestial. Que esta verdad nos guíe, que nos permita entrar en esa zona sagrada donde el alma se rinde. Porque ahí comienza la libertad. Porque cuando el orgullo cae, el reino de Dios empieza a reinar en lo más profundo de nuestro ser. Cuando el alma empieza a despojarse del orgullo, como quien se quita un manto pesado que la cubría sin darse cuenta, comienza también a descubrir otras sombras más profundas, más silenciosas, más difíciles de aceptar. Y entre todas ellas, una de las que más envenenan el corazón sin hacer ruido es la envidia. No la envidia ruidosa que a veces se expresa con palabras directas o gestos evidentes, sino esa envidia camuflada, que se disfraza de comparación, de tristeza inexplicable, de juicio encubierto, de una insatisfacción permanente que nunca encuentra paz. Esa envidia, hermanos, es una raíz amarga que puede habitar incluso en almas devotas, en personas que oran, que comulgan, que sirven, pero que internamente no han sanado la mirada con la que observan a los demás. La envidia es más que un deseo de tener lo que el otro tiene, es el dolor oculto por el bien del otro. Es cuando el éxito ajeno se convierte en un espejo que no le queremos mirar. Es cuando la bendición del prójimo nos parece injusta. Es cuando el alma se resiente al ver prosperar a quien considera menos merecedor. Y este veneno silencioso no solo entristece el alma, sino que si no se sana, puede llevar a acciones que destruyen. Porque la envidia no se queda quieta, busca salir, busca expresarse, busca dañar. Es una chispa que, si no se apaga a tiempo, enciende fuegos que consumen relaciones, comunidades, familias enteras. Caín y Abel. Desde el principio, la Escritura nos muestra cómo este pecado fue capaz de generar la primera muerte entre los hombres. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Abel desde un corazón puro, Caín desde un corazón que no estaba del todo entregado. Y cuando Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, Caín se llenó de envidia. No preguntó, no reflexionó, no corrigió su interior. Se dejó dominar por esa oscuridad silenciosa y terminó asesinando a su hermano. Génesis 4. La envidia no solo mata al otro, mata también la posibilidad de redención,
porque nos cierra a la gracia, nos aísla, nos llena de sospechas, nos lleva a ver enemigos donde hay hermanos. La envidia es también un rechazo al modo de obrar de Dios. Es como decirle al Señor, no estás tú siendo justo conmigo. Por eso tiene tanto poder destructivo, porque cuestiona directamente la sabiduría divina. Y cuando permitimos que eso se asiente en nuestro interior, comenzamos a vivir comparándonos constantemente. Vivimos frustrados, amargados, sintiéndonos víctimas de una vida que no nos dio lo que creemos merecer. Y entonces, aunque oremos, aunque asistamos a la misa, el corazón está cerrado. Cerrado a la gratitud, cerrado a la paz, cerrado a la verdadera alegría. Porque el envidioso no puede alegrarse por nada. Siempre ve lo que falta, siempre encuentra motivos para quejarse, siempre tiene una herida abierta que no cicatriza, porque no ha sido entregada a Dios. La envidia no solo se manifiesta ante lo material, también se infiltra en el ámbito espiritual. Hay quienes envidian la fe de otro, su carisma, su capacidad de perdonar, su profundidad en la oración, su sensibilidad con los pobres. Y en lugar de dejarse inspirar, se dejan consumir por el resentimiento. En lugar de admirar, critican. Najempur, lugar de acercarse, se alejan. Y así pierden oportunidades de crecer, de aprender, de recibir. ¿Cuántos dones de Dios hemos rechazado por no soportar que vinieran en manos de otro? Jesús también enfrentó la envidia de los fariseos y escribas. Ellos no soportaban verlo sanar, enseñar con autoridad, tocar a los impuros, hablar con las mujeres, perdonar a los pecadores. No soportaban que el pueblo lo siguiera. Y esa envidia, disfrazada de celo religioso, terminó crucificándolo, porque sabían que por envidia lo habían entregado. Mateo 27:18. ¡Qué palabras tan duras! ¡Qué revelación tan dolorosa! La envidia no solo nos lleva al odio, nos puede llevar a rechazar al mismo Dios cuando no viene como esperábamos. Y por eso es tan necesario que abramos hoy el alma a esta verdad. Porque quizás nunca lo hemos dicho en voz alta. Quizás nunca hemos admitido que en nuestro corazón hay espacios oscuros donde la envidia ha echado raíces. Pero si no lo reconocemos, seguirá dañándonos, seguirá robándonos el gozo, seguirá interrumpiendo nuestra comunión con Dios. Porque no se puede orar verdaderamente cuando el corazón está dividido entre la alabanza y la comparación. No se puede servir con libertad cuando se lleva encima el peso de los celos. No se puede amar con sinceridad cuando se teme que el otro brille más que uno. Pero Dios no quiere que vivamos así. Él quiere sanar ese lugar del alma donde la envidia se esconde. Él quiere devolvernos la capacidad de alegrarnos por los demás, de bendecir lo que no entendemos, de agradecer incluso lo que no tenemos. Solo la gratitud puede curar la envidia. Solo la confianza en la providencia puede apagar ese fuego. Porque cuando uno sabe que Dios no se equivoca, que tiene un plan único para cada uno, entonces deja de mirar al costado y comienza a mirar al cielo. Miremos a San Juan Bautista. Él tenía discípulos, seguidores, autoridad. Pero cuando Jesús apareció y todos comenzaron a seguirlo a él, Juan no sintió celos, no se aferró a lo suyo. Dijo con humildad y verdad, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Juan 3:30. Qué pureza de corazón, qué libertad interior. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Que podamos decir esas palabras sin amargura, sin fingir, sin miedo. Que podamos alegrarnos cuando el reino avanza, aunque no sea a través de nosotros. Hoy es día de liberación. Hoy es día de mirar al otro y bendecirlo desde lo profundo. Hoy es día de pedirle a Dios un corazón limpio, capaz de ver en los logros ajenos la manifestación de su gloria y no una amenaza a nuestro valor. Porque somos amados por igual, porque todos tenemos un lugar en su mesa, porque nadie puede quitarnos lo que Dios ha reservado para nosotros. Que esta verdad nos transforme, que esta palabra nos purifique, que el Espíritu Santo nos conceda ese milagro silencioso. Vivir libres de envidia, para amar sin límites, para servir con alegría, para caminar en paz. Cuando el alma comienza a limpiarse de la comparación y la envidia, siente un alivio sutil, como si una venda se despegara lentamente de los ojos, pero también se enfrenta a otra verdad incómoda, un pecado que se ha infiltrado profundamente en nuestro tiempo, tan normalizado, tan aceptado por el mundo moderno, que muchos ya no lo consideran pecado. Y sin embargo, es una de las puertas más amplias por donde entra la desgracia a la vida espiritual, emocional y familiar. La lujuria.
no aquella que se muestra solo en escándalos públicos, sino la que se esconde en los rincones del pensamiento, en las imágenes que permitimos en nuestra mente, en las concesiones que hacemos a los deseos desordenados que degradan la dignidad con la que fuimos creados. La lujuria es como un fuego que comienza con una chispa casi inocente y termina consumiéndolo todo si no se apaga a tiempo. Su fuerza, destructiva, no radica solamente en los actos visibles, sino en la esclavitud interior que genera. Jesús fue claro, directo, como siempre lo es cuando toca el núcleo del corazón humano. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. No estaba exagerando, estaba revelando una verdad espiritual profunda, que el pecado comienza mucho antes de manifestarse en el cuerpo. Nace en la intención, en el deseo no purificado, en la mirada que deja de ver personas y empieza a ver objetos. En un mundo que ha sexualizado todo, desde la publicidad hasta las relaciones humanas más simples, hablar de pureza parece anticuado, incluso ridículo para algunos. Pero es precisamente en esta cultura donde la llamada de Cristo a vivir con pureza se vuelve más urgente, porque no se trata de represión, sino de liberación. La lujuria promete placer, pero entrega esclavitud. Promete intimidad, pero deja vacío. Promete satisfacción, pero consume la capacidad de amar verdaderamente. Es una trampa, y muchos han caído sin saber cómo salir. Santa María Magdalena es uno de los ejemplos más hermosos de redención. Su pasado era oscuro, marcado por la lujuria y la mirada condenatoria de su entorno. Pero cuando se encontró con Jesús, no encontró un juez, sino un Salvador. No encontró condena, sino compasión. Y fue esa mirada limpia de Cristo la que quebró sus cadenas interiores. Desde entonces ya no buscó el amor en brazos que la usaban, sino en el corazón que la perdonó. Y fue ella quien, con lágrimas, ungió los pies del Señor, porque quien ha sido liberado profundamente ama con intensidad. Por eso Jesús dijo: sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Lucas 7:47. La lujuria, cuando se oculta, comienza a sembrar destrucción silenciosa. Daña matrimonios, rompe la confianza, distorsiona la belleza de la sexualidad creada por Dios. A menudo comienza con algo que parece inocente, una mirada prolongada, una conversación inapropiada, una fantasía tolerada, una imagen que no se rechaza. Pero el alma se va debilitando, la conciencia se adormece, y lo que antes nos avergonzaba ahora lo justificamos. Decimos, todos lo hacen. No es tan grave, es solo un pensamiento, y sin darnos cuenta vamos alejándonos de la fuente de la gracia. San Pablo, consciente del poder que tiene este pecado, exhortaba con firmeza: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 6, lenda 18. No dijo resistan o enfrenten, dijo huid, porque no se trata de una batalla que se gana solo con fuerza de voluntad. Se gana con vigilancia, con oración, con sacramentos, con humildad. Se gana reconociendo la fragilidad y no exponiéndose al fuego. Se gana llenando el corazón de luz, para que no quede espacio a las tinieblas. ¿Cuántas personas hoy viven bajo la esclavitud de este pecado sin saber que hay salida? ¿Cuántos matrimonios se han destruido por infidelidades que comenzaron como simples mensajes? ¿Cuántos jóvenes han perdido la alegría de una mirada limpia porque sus ojos están cautivos de imágenes que corrompen? ¿Cuántas almas ya no sienten la presencia de Dios porque su conciencia se ha acostumbrado al desorden? Pero hay esperanza, siempre hay esperanza, porque no hay cadena que Cristo no pueda romper. No hay pecado que su misericordia no pueda perdonar. No hay historia que Él no pueda redimir. La pureza es posible, no como una carga, sino como un don. No como una meta inalcanzable, sino como un camino de amor. Es volver a mirar como miraba Jesús. Es aprender a ver el cuerpo como templo, no como mercancía. Es restaurar el valor de cada persona. Es recuperar el respeto por uno mismo. Es vivir en libertad, porque el alma pura no es la que nunca fue tentada, sino la que, con la ayuda del Espíritu Santo, elige el bien aunque cueste. Elige el amor verdadero por encima del deseo pasajero. Elige esperar, renunciar, resistir, porque ha encontrado un amor más grande que cualquier placer, el amor de Dios. Hoy, el Señor nos invita a mirar dentro de nosotros, no con culpa, sino con verdad. ¿Qué pensamientos estamos permitiendo? ¿Qué conversaciones alimentan nuestra alma y cuáles la debilitan?
¿Qué costumbres hemos normalizado y necesitan ser entregadas en confesión? No tengamos miedo. El Señor no nos pide pureza porque quiera imponernos reglas. Nos la pide porque sabe que solo en la pureza el alma puede volar. Solo en la pureza podemos amar de verdad, perdonar de corazón, servir sin doblez. Pidamos hoy ese don. Oremos con sinceridad. Señor, purifica mi mente, mi mirada, mis deseos. Enséñame a amar como tú amas. Dame un corazón nuevo que no busque saciarse en lo inmediato, sino en tu eternidad. Y Él responderá porque nunca ha dejado sin respuesta el clamor de un alma que quiere volver. Y así, paso a paso, vamos limpiando el alma, vamos cerrando las puertas por donde entraban las desgracias, no por miedo al castigo, sino por deseo de vivir en plenitud. Porque el cielo comienza cuando el alma se ordena. Y ese orden, ese perfume de santidad, comienza cuando dejamos que Dios reine incluso en nuestros deseos más íntimos. A medida que el alma va siendo purificada por la gracia, cuando empieza a cerrar aquellas puertas abiertas al enemigo, también se hace evidente otra sombra que muchos justifican como natural, como parte del temperamento o como reacción inevitable ante la vida, la ira. Y sin embargo, la ira, cuando no es iluminada por la luz del Espíritu Santo, se convierte en una raíz profunda de violencia, de amargura, de destrucción silenciosa. Es uno de esos pecados que más fácilmente se disfraza de virtud, porque suele presentarse como un justo reclamo, como una defensa válida, como un celo por lo correcto. Pero no toda indignación nace del amor, y no toda reacción fuerte está movida por la justicia de Dios. La ira, cuando no es contenida, desfigura el rostro del alma. Y lo más peligroso es que muchas veces se instala allí por heridas que no hemos dejado sanar. Nos sentimos heridos, traicionados, olvidados, humillados, y en lugar de llevar ese dolor a Dios, lo encerramos, lo almacenamos, lo dejamos fermentar, y así el corazón se llena de resentimiento. Y lo que antes era sensibilidad, ahora es susceptibilidad. Lo que antes era celo por el bien, ahora es deseo de castigo. Lo que antes era deseo de justicia, ahora se convierte en rencor. La ira contenida, alimentada por el tiempo y el silencio, se convierte en un veneno que no solo daña a quien lo provoca, sino que envenena al que la carga. San Pablo, en su sabiduría pastoral, nos dejó un consejo claro. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4:26-27. Aquí hay una enseñanza profunda. El enojo como emoción humana no es en sí mismo pecado. Incluso Jesús, en el templo, al ver la casa del Padre convertida en mercado, reaccionó con firmeza. Pero la diferencia está en el corazón. La ira santa nace del amor, no del orgullo. Busca restaurar, no destruir. Dura un momento. No se convierte en una habitación permanente del alma. Pero cuando dejamos que la ira se quede a dormir en nuestro corazón, entonces sí se vuelve pecado. Entonces sí se convierte en una puerta abierta al enemigo. ¿Cuántas veces hemos dañado con palabras encendidas, con silencios hirientes, con actitudes frías, nacidas de la ira no resuelta? ¿Cuántas relaciones se han roto no por falta de amor, sino por orgullo herido que no supo pedir perdón? ¿Cuántas veces hemos hablado en nombre de la verdad, pero nuestras palabras llevaban más veneno que luz? Hermanos, la ira es una de las formas más comunes de abrir grietas por donde se cuela la desgracia. Una familia puede sostenerse en medio de la pobreza, de la enfermedad, del cansancio, pero no puede resistir el fuego de una ira constante. Donde hay gritos, donde hay desprecio, donde hay ataques, no puede habitar el Espíritu Santo, porque el Espíritu es paz, es suavidad, es consuelo. Jesús nos enseñó otro camino. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. La mansedumbre no es debilidad, es fuerza bajo control. Es capacidad de dominarse por amor, es tener el poder de herir, pero elegir sanar. Es saber que uno podría hablar fuerte, pero decide callar para no romper lo que el otro aún no sabe defender. Es mirar al agresor y ver a un alma herida. Es ver más allá del momento, más allá del conflicto y actuar desde el reino. Recordemos el momento en que Jesús fue arrestado en el huerto. Pedro, lleno de impulso y celo, sacó la espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Jesús no lo felicitó, no le dijo que había defendido bien al maestro, le ordenó guardar la espada y con una ternura desconcertante sanó al herido. Lucas 22:50-51. ¿Qué mensaje tan claro? Jesús no necesita nuestra violencia, no necesita que reaccionemos con fuego, Él necesita que aprendamos a sanar.
incluso en medio del ataque, porque solo así el mundo verá la diferencia entre la reacción humana y la respuesta divina. Pero esto solo es posible si dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestras emociones. No basta con decir yo soy así o no puedo evitarlo. Sí se puede. Pero no solo la ira descontrolada es una señal de que no hemos rendido el alma por completo. Es una advertencia de que aún hay heridas abiertas, miedos escondidos, inseguridades no entregadas. Porque cuando el alma está llena de Dios, hay espacio para comprender, para esperar, para perdonar. No se trata de suprimir lo que sentimos, se trata de permitir que nuestras emociones pasen por el filtro del amor. ¿Cuántas veces vemos a personas aparentemente piadosas, pero que tratan con dureza a los suyos? Personas que oran con fervor, pero no saben hablar con ternura. Padres que trabajan sin descanso, pero se vuelven inaccesibles por su temperamento. Hijos que aman a sus padres, pero los hieren con sarcasmos y críticas. Es la ira no sanada la que convierte nuestras relaciones en trincheras. Y por eso hoy, el Señor quiere sanarnos desde dentro. No es casual que una de las bienaventuranzas sea, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5, porque el manso no conquista con fuerza, sino con presencia. Porque el manso transforma sin imponerse, porque el manso ese es reflejo de Cristo. Y esa mansedumbre no nace de no sentir, sino de haber rendido todo sentimiento a los pies de la cruz. Hoy el llamado es claro. Revisemos nuestro interior. Preguntémonos con sinceridad, ¿a quién estoy guardando rencor? ¿A quién necesito perdonar? ¿Qué situación del pasado sigue provocando explosiones en mi presente? ¿Qué palabras estoy usando para expresar mi frustración? ¿Estoy dejando que el sol se ponga sobre mi enojo? No tengamos miedo de reconocer que necesitamos sanar, porque cuando entregamos la ira, el alma respira, porque cuando perdonamos, somos liberados, porque cuando dejamos de reaccionar y empezamos a responder desde el amor, el reino de Dios se manifiesta, y donde está su reino no hay desgracia que prevalezca, solo luz, solo vida, solo paz. Pidámosle a Dios que nos regale un corazón pacificado, que nos enseñe a hablar con dulzura, que nos dé la sabiduría para corregir sin herir, para expresar sin destruir, para amar incluso cuando sentimos dolor. Porque ese es el camino del Evangelio, porque esa es la victoria verdadera. A medida que avanzamos en este camino de luz, reconociendo las sombras que se han alojado en nuestro interior, llegamos a una de las formas más silenciosas y letales del pecado moderno, la pereza espiritual. No hablamos aquí de la simple fatiga o del legítimo descanso que el cuerpo y el alma necesitan, sino de esa tibieza que se instala en lo profundo del corazón, como una niebla que adormece el deseo de Dios, que apaga el fervor, que seca la pasión por la oración, por la palabra, por los sacramentos, por el bien. Esa pereza que no siempre se nota desde fuera, pero que corroe el alma desde dentro, porque le quita impulso, alegría, sentido. La pereza espiritual no es solamente falta de acción, es falta de amor. Es cuando dejamos de buscar a Dios con el entusiasmo del primer día. Es cuando todo se vuelve rutina, obligación, formalismo. Es cuando seguimos yendo a misa, seguimos rezando, pero ya no hay fuego en el corazón, ya no hay lágrimas, ya no hay silencio interior, ya no hay hambre de eternidad. Es cuando nos acostumbramos a vivir con la lámpara apagada. Y lo más trágico de todo es que, al no sentir culpa por eso, creemos que todo está bien. Pero, hermanos, no hay mayor ceguera que creer que no necesitamos despertar. Jesús fue claro cuando le habló a la iglesia de la Odisea. Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15, 16. Estas palabras duras no son una amenaza vacía, son un llamado urgente al alma adormecida. Jesús no rechaza al pecador que lucha, no rechaza al que cae y se levanta, pero no puede actuar en un corazón tibio, porque el tibio ya no espera nada, ya no quiere nada, ha perdido el deseo, ha perdido la tensión interior que mantiene viva la relación con Dios. La pereza espiritual también se manifiesta en la falta de compromiso, en esa actitud que dice, ya hice suficiente, que lo hagan otros, no tengo tiempo. Se esconde detrás de las excusas, del cansancio, del conformismo. Es ese susurro que nos dice que no hace falta tanto esfuerzo, que ya estamos bien así, pero esa voz no viene del Espíritu Santo, viene del enemigo, que sabe que no necesita hacerte caer con grandes pecados.
Si puedes simplemente adormecerte, porque un alma dormida deja de ser peligrosa para el infierno. Ya no evangeliza, ya no transforma, ya no incomoda con su santidad. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes. Todas estaban esperando al esposo. Todas tenían lámparas. Pero solo 5 llevaron aceite suficiente. Las otras, en su descuido, en su indiferencia, dejaron que se agotara la llama. Mateo 25, 1-13. Y cuando llegó el momento, no estaban listas. ¿Cuántos hoy vivimos con lámparas vacías? ¿Cuántos estamos tan ocupados, tan distraídos, que no percibimos que nuestra fe ya no arde, que nuestra alma ya no canta, que nuestros pasos ya no buscan el rostro de Dios? La pereza espiritual puede disfrazarse incluso de prudencia. Decimos que no queremos ser fanáticos, que hay que vivir con equilibrio, pero no confundamos el equilibrio con la mediocridad. No confundamos la calma con la tibieza. El alma que ama a Dios nunca se conforma. Siempre desea más, no por ambición, sino por sed. San Agustín lo expresó con una belleza inmortal. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa inquietud santa es el antídoto contra la pereza, esa llama interior que no nos deja instalarnos en una vida cómoda, segura, superficial. Y sin embargo, no se trata de hacer más cosas. No es cuestión de multiplicar actividades religiosas, sino de encender el corazón, de volver a orar con profundidad, de meditar la palabra como si fuera la primera vez, de vivir los sacramentos con hambre, con sed, con conciencia de que allí se juega nuestra salvación. Es volver a servir, no por obligación, sino por amor. Volver a hablar de Dios con pasión, como quien ha encontrado un tesoro, porque eso es lo que nos salva del letargo, el amor que renueva todas las cosas. San Pablo nos exhorta: no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos 12:11. Y ese fervor no viene de la emoción, sino de la decisión. Es una gracia que hay que pedir cada día, es una llama que hay que cuidar, como el sacerdote que debía mantener encendido el fuego del altar sin dejar que se apagara nunca. Levítico 6:12-13. Así también el corazón del cristiano debe ser un altar encendido, aunque todo alrededor esté frío, aunque el mundo no entienda, aunque el cansancio se haga sentir. Porque sólo así la luz del reino brilla en medio de las tinieblas. Y si hoy te reconoces cansado, apagado, distraído, no te desesperes, no estás solo. Todos en algún momento hemos caído en esta pereza espiritual, pero lo importante es no quedarse allí, es clamar, es decir: Señor, despiértame. Señor. Como los discípulos en la barca que gritaban: Maestro, no te importa que perezcamos. Somos Marcos 4:38. Y Jesús, aún en medio de la tormenta, se levantó y calmó los vientos. Él también puede calmar nuestra tibieza. Él también puede soplar sobre nuestra alma el aliento de vida. Pide hoy esa gracia. No te conformes con una fe mediocre. No vivas como si tu alma no fuera eterna. No digas: mañana cambiaré, cuando tenga más tiempo. Hoy es el día. Hoy es el momento de volver a arder. Hoy es el momento de tomar aceite nuevo para tu lámpara, porque el esposo viene y no sabemos la hora, no sabemos cuándo. Llegará el día en que nuestra alma será llamada a rendir cuentas, que no nos encuentre dormidos, que no nos encuentre indiferentes, que nos encuentre amando. Y si algún hermano cercano está apagado, no lo juzgues. Acércate con ternura, dale tu fuego. Recuérdale que vale la pena seguir, que no todo está perdido, que aún puede volver, porque eso hace el verdadero discípulo. Enciende lo que está por apagarse, levanta lo que está por caer, y juntos, caminamos hacia el reino. Cuando el alma ha comenzado a despertar de su letargo, cuando la tibieza empieza a ser reemplazada por un fuego renovado, hay una última trampa sutil que puede detener el avance espiritual, una sombra que se viste de prudencia, que se presenta como necesidad legítima pero que encierra una fuerza destructora, la avaricia. No hablamos solamente del deseo desordenado de riquezas materiales, sino de esa necesidad profunda de controlar, de poseer, de asegurarlo todo por nuestras propias fuerzas. Es el miedo disfrazado de previsión. Es la ansiedad que reemplaza a la confianza. Es la tendencia a acumular como si Dios no existiera. Y en esa acumulación no solo llenamos nuestros armarios, vaciamos el alma. La avaricia no siempre se manifiesta en la ostentación. A veces habita en los corazones de quienes viven modestamente, pero que no pueden compartir, que se aferran con miedo a lo poco que tienen, que no confían en que Dios puede proveer,
Es un pecado que se oculta bajo frases comunes. Hay que estar seguros. No sabemos qué pasará mañana. Primero mis hijos, yo me lo gané, es mío. Pero cuando lo que poseemos se convierte en un muro entre nosotros y el prójimo, cuando ya no podemos dar sin dolor, cuando ayudar se vuelve un sacrificio imposible, entonces la avaricia ya ha tomado el control del corazón. Jesús fue claro y contundente cuando dijo: no, podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. No dijo que fuera difícil, dijo que era imposible, porque el corazón no puede dividirse. O confías en la providencia divina, o te esclavizas al afán de seguridad terrena. No se trata de vivir en la miseria. Dios no quiere eso, pero sí nos llama a vivir con libertad interior, con generosidad, con desapego, porque el dinero es un buen servidor, pero un pésimo amo. Y cuando gobiernan nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras prioridades, entonces ya no es instrumento sino ídolo. El joven rico del Evangelio, Marcos 10 y 17-22, es una imagen clara del alma que quiere seguir a Dios, pero que no logra soltar. Era un hombre justo, religioso, cumplidor, pero cuando Jesús le propuso un camino más alto, vender sus bienes y seguirlo, se entristeció, porque tenía muchos bienes, y sus posesiones eran más importantes que su vocación. ¿Cuántos de nosotros vivimos así, con deseos de santidad, pero encadenados a lo material? Con hambre de eternidad, pero atados a seguridades temporales, con palabras que proclaman fe, pero con actos que gritan desconfianza. La avaricia también tiene una forma más moderna, el consumismo, esa necesidad de tener más, de cambiar lo que funciona, de seguir acumulando cosas innecesarias, mientras otros mueren por falta de lo básico. Es una cultura que nos ha enseñado a medir nuestro valor por lo que poseemos, por lo que mostramos, por lo que acumulamos, pero el alma no se alimenta de objetos, se alimenta de amor, de presencia, de Dios. Y cuando nuestra vida gira en torno a lo material, aunque no lo confesemos, estamos adorando otro Dios. Recordemos la parábola del rico insensato. Aquel hombre que había tenido una gran cosecha, y en lugar de compartirla, pensó: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe, regocíjate. Lucas 12, 2 y 9. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas 12, 20. Qué fuerte, qué verdadero. Porque la muerte desnuda todas nuestras falsas seguridades, y cuando llegue ese momento no nos acompañará nuestra cuenta bancaria, ni nuestras propiedades, ni nuestro éxito. Solo irá con nosotros lo que hayamos dado, lo que hayamos amado, lo que hayamos ofrecido con generosidad. La avaricia también destruye desde adentro, nos vuelve calculadores, desconfiados, egoístas, mata la compasión, endurece el corazón, nos impide ver al hermano como una oportunidad de servir y nos hace verlo como una amenaza, como una carga. Pero cuando el alma se libera de esa esclavitud, cuando comenzamos a vivir con manos abiertas y no cerradas, descubrimos una verdad que cambia todo. Dar es recibir. No hay mayor alegría que la de compartir. No hay mayor libertad que la de no tener miedo a perder. Porque quien ha puesto su confianza en Dios nunca está realmente en escasez. Los santos comprendieron esto. San Francisco de Asís, por ejemplo, nació en una familia rica, con todas las posibilidades del mundo. Pero un día entendió que las riquezas no le daban vida, sino peso, y decidió desprenderse de todo para abrazar la pobreza evangélica, no como desprecio al mundo, sino como forma de amar sin límites. Y en su pobreza fue uno de los hombres más libres, más plenos, más llenos de gozo que ha conocido la Iglesia, porque quien tiene a Dios, lo tiene todo. Hoy, el Señor nos invita a revisar nuestro corazón. ¿Qué lugar ocupan las cosas en mi vida? ¿Estoy dispuesto a compartir? ¿Qué tan fácilmente puedo desprenderme de algo por amor a otro? ¿Vivo con la confianza de que Dios proveerá o me sostengo en mis propias fuerzas? Estas no son preguntas cómodas, pero son necesarias, porque muchas veces la desgracia que experimentamos no es porque Dios nos haya quitado algo, sino porque no supimos darlo cuando era el momento. Y el alma que retiene termina vacía. Que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de la generosidad, que aprendamos a vivir con lo necesario, que podamos distinguir entre lo que queremos y lo que realmente necesitamos, que nunca dejemos de ayudar por miedo, porque el que da al pobre le presta a Dios. Proverbios 10:27. Y Dios nunca queda debiendo. Desprenderse no es perder,
es confiar, es decirle al Señor, tú eres mi seguridad. Es reconocer que nuestra vida no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que somos capaces de entregar. Y cuando el alma aprende a soltar, se vuelve liviana. Y cuando es liviana, puede volar. Y ahora, al llegar hasta aquí, cuando el alma ya ha sido enfrentada con la verdad de su orgullo disfrazado, de su envidia silente, de su deseo impuro oculto, de su ira justificada, de su tibieza disfrazada de paz y de su avaricia razonada como previsión, queda todavía un último umbral, uno que no siempre reconocemos como pecado, pero que en realidad es una de las causas más profundas de la desgracia espiritual: la desesperanza. Ese susurro sombrío que se instala cuando dejamos de creer que Dios puede hacerlo, cuando pensamos que ya no hay salida, que no hay perdón suficiente, que no hay posibilidad de restauración para nosotros. Ese último enemigo, tan silencioso como mortal, se oculta bajo palabras que suenan humildes, pero que en el fondo son una forma sutil de soberbia. Dios no puede perdonarme. Mi historia ya está perdida. Es demasiado tarde para mí. La desesperanza no es simplemente tristeza. Es ausencia de fe en la misericordia. Es dudar del amor de Dios más que del propio pecado. Es mirar las propias caídas con más atención que al rostro de Cristo. Y esa desesperanza, hermanos, paraliza el alma. La desconecta de los sacramentos, de la comunidad, de la oración. Convierte el corazón en una cueva silenciosa donde ya no se espera nada, donde uno simplemente sobrevive, pero ya no vive. Y es allí donde el enemigo se sienta cómodo, porque sabe que un alma sin esperanza es tierra estéril. Por eso la desesperanza es uno de los pecados más dolorosos a los ojos de Dios, no porque Él se sienta ofendido, sino porque ve cómo sus hijos dejan de creer en su poder sanador. Judas y Pedro son el retrato perfecto de esta verdad. Ambos traicionaron al Maestro, ambos fallaron, pero uno se hundió en la desesperanza y terminó en la muerte. El otro, llorando amargamente, dejó que Jesús lo restaurara. Lucas 22:62. La diferencia no fue la magnitud del pecado, fue la apertura del corazón, fue la capacidad de decir, no entiendo por qué me caí, pero creo que tú puedes levantarme. Pedro lloró. Sí, pero esperó el amanecer. Esperó la mirada de su Señor resucitado, esperó el perdón y lo recibió. Tú también puedes esperar, no importa cuántos años han pasado, no importa cuántas veces repetiste el mismo error, no importa cuántas promesas has roto, si tu corazón aún late, si aún puedes arrodillarte, si aún puedes decir, Señor, acuérdate de mí, entonces todavía hay vida, todavía hay redención, todavía hay camino, porque nuestro Dios es especialista en restaurar ruinas. Es padre de los que se pierden, es médico de los quebrantados, es amigo de los que todos han abandonado. Muchos viven años cargando un pecado oculto, no por amor al mal, sino porque creen que ya no pueden ser perdonados. Y esa mentira que parece una cruz, en realidad es una cadena puesta por el enemigo. Pero Cristo ha venido para romper esas cadenas. Ha venido para decirte como al paralítico, levántate y anda. Juan 5:8. Ha venido para tocar con su sangre lo que tú no puedes limpiar. Ha venido para pronunciar sobre tu vida esa palabra que cambia todo. Yo no te condeno. Juan 8:11. ¿Puedes creer esto hoy? ¿Puedes permitir que esa esperanza entre como una brisa fresca en tu alma cansada? ¿Puedes volver a mirar al cielo y decir, aquí estoy, Señor, no soy digno, pero quiero volver? Él está esperando esa frase, como el padre del hijo pródigo que no exigió explicaciones, ni penitencias, ni discursos perfectos, solo abrazó, solo restauró, solo celebró, porque Dios no ama como nosotros amamos. Él ama sin condiciones, Él ama porque es su naturaleza, porque tú eres suyo, porque nada ni nadie podrá jamás cambiar el hecho de que tú fuiste creado por amor, para el amor, en el amor. Y sí, hay consecuencias del pecado. Sí, algunas desgracias en nuestra vida nacen de decisiones que tomamos sin Dios, pero no son castigos eternos, son advertencias, son toques de atención, son llamadas del cielo para que no nos perdamos más. Y hoy, si escuchas esta palabra, no endurezcas tu corazón, no digas otro día, no digas ya estoy viejo para cambiar, porque el cielo no espera perfección, espera entrega, espera honestidad, espera ese acto humilde de Dios de volver al sacramento, de la confesión, de decirlo todo, de llorarlo todo, de dejar que la gracia haga lo que tú ya no puedes. Cristo no vino por los sanos, vino por los enfermos, no vino por los justos, vino por los pecadores, no vino por los fuertes, vino por los quebrantados.
Y si tú eres uno de ellos, entonces este mensaje es para ti. Este es tu momento, este es tu llamado, esta es la hora de la misericordia. No vivas más bajo la sombra de tus errores. No arrastres más esa cruz hecha de vergüenza y de culpa. Deja que Jesús la lleve contigo. Deja que Él la transforme en instrumento de gloria. Y cuando tu alma empiece a despertar a esta esperanza, cuando ya no te escondas, cuando ya no vivas temiendo que todo te irá mal, entonces descubrirás que muchas de las desgracias que te rodeaban comienzan a disiparse, porque la bendición no se trata solo de salud, de trabajo o de paz externa. La mayor bendición es vivir en gracia, es acostarse cada noche sabiendo que, pase lo que pase, tú estás en los brazos del Padre, es enfrentar cada problema con la certeza de que no estás solo, es saber que incluso en medio de la tormenta hay un Cristo que duerme en tu barca y que cuando lo despiertes con tu clamor, calmará el viento y el mar. Por eso hoy te invito a elegir, a dejar atrás lo oculto, lo encubierto, lo no confesado, a cerrar las puertas por donde las sombras han entrado, a romper con todo aquello que te aleja de tu Dios, a hacer un acto de valentía espiritual, porque el reino de Dios no es para los tibios, ni para los que viven en la oscuridad, es para los que se levantan, para los que claman, para los que creen. No tengas miedo, el Señor está aquí, en este momento, tocando tu alma, conociéndolo todo, de ti, viendo incluso lo que tú no ves, y aún así amándote, llamándote, sosteniéndote. Recíbelo, deja que te renueve, vive de nuevo, que la paz de Cristo, que supera todo entendimiento, inunde tu corazón y lo mantenga firme hasta el último día, y que María, Madre de Misericordia, te cubra con su manto y te conduzca siempre hacia el rostro amado de su Hijo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus oraciones, algunas cosas en tu vida no cambian? ¿Por qué ciertas puertas siguen cerradas? ¿O por qué la paz parece tan distante? Tal vez no se trata de lo que haces, sino de lo que permites. En silencio hay pecados que no gritan, pero susurran en la oscuridad del alma. Son discretos, casi invisibles, pero poderosos en su capacidad de destruir. Hoy, recordando las palabras del Papa León XIV, vamos a mirar de frente a esos pecados ocultos que atraen desgracias, que roban bendiciones y que apagan la luz del corazón. No es un mensaje de condena, sino de misericordia, de despertar, de redención. Dios no quiere verte caer, quiere verte libre. Abramos juntos el alma, porque lo que descubrirás hoy puede cambiar no solo tu presente, sino también tu eternidad. Hay momentos en la vida en los que uno se detiene en silencio, quizá durante una noche de insomnio, quizá ante una pérdida que duele más de lo que esperábamos, quizá al ver cómo las cosas se rompen por dentro sin entender del todo por qué. Y en ese instante el alma, como un niño abandonado, se pregunta, ¿se habrá alejado Dios de mí? Pero la verdad, hermanos, no es que Dios se aleje, es que hay cosas que nosotros, muchas veces sin saberlo, hemos dejado entrar al corazón, y ellas son las que bloquean su luz, su voz, su gracia. Así como una ventana sucia no deja pasar el sol, aunque brille con toda su fuerza, así también aquí hay pecados que ensucian el alma y atraen sombras, sequías, conflictos y desesperanza. No son siempre los pecados escandalosos que el mundo condena con facilidad. No, son aquellos silenciosos, los que se visten de virtud, los que se esconden detrás de nuestras excusas, de nuestras rutinas, de nuestra aparente normalidad. El Papa León XIV, en uno de sus discursos más encendidos y tiernos a la vez, hablaba con el corazón en la mano sobre estos pecados que se alojan en el alma sin que ella lo note. Él decía, muchos no caen por rebelión abierta, sino por no vigilar los rincones ocultos donde el enemigo se esconde. ¿Y cómo es esto posible? Porque el mal no siempre entra como tormenta. A veces entra como brisa suave, entra como una voz dulce que dice, no es tan grave, tú lo mereces, Dios entiende. Y así poco a poco, sin darnos cuenta, vamos dejando que el enemigo plante su semilla en tierra santa, nuestro corazón. Jesús mismo nos advirtió en el Evangelio, velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Él no hablaba solo de grandes caídas, él hablaba del proceso, del letargo espiritual, de esa desconexión progresiva que comienza cuando dejamos de escuchar la voz de Dios y empezamos a justificar lo que antes sabíamos que estaba mal. Y allí empieza la desgracia, porque lo que atrae desgracias a nuestras vidas no es tanto la prueba, ni la pobreza, ni el dolor. Es el pecado que no reconocemos, que no confesamos, que no combatimos.
El pecado que se instala como un huésped silencioso y va robando nuestra alegría, nuestra claridad, nuestra fuerza para amar. Uno de los grandes peligros del alma moderna es la ceguera espiritual, la costumbre de vivir con el alma dormida, anestesiada por el ruido del mundo, distraída con 1000 ocupaciones, pero vacía de presencia divina. Y esa ceguera no es casual, es el resultado de pequeños acuerdos que hacemos con el pecado, acuerdos sutiles, promesas que rompemos sin pensar, silencios que dejamos crecer donde deberíamos haber clamado, indiferencias que toleramos en nombre de la prudencia. El pecado oculto no es simplemente un error, es un terreno cedido al enemigo dentro de nuestras propias murallas. Cuando miramos la historia de Israel en el Antiguo Testamento, encontramos un patrón que se repite. Cada vez que el pueblo comenzaba a tolerar los ídolos en su tierra, a permitir prácticas que Dios había prohibido, aunque fuese en secreto, comenzaban las desgracias. No porque Dios se volviera cruel, sino porque el pecado abre la puerta al caos. Porque cuando el corazón se aleja de Dios, la vida pierde su armonía. Como en el caso de Acán, que escondió en su tienda cosas consagradas al anatema, y por su culpa todo el pueblo fue derrotado. Josué 7. El pecado oculto no afecta solo a quien lo comete, es una grieta por donde se cuela el dolor a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestra paz. Y por eso, amados hermanos, el llamado hoy no es a la culpa vacía, sino al examen sincero, a la valentía de mirar dentro del alma y decir, Señor, ¿qué hay aquí que aún no he entregado? No basta con no hacer el mal visible. El gran llamado del Evangelio es a la pureza de corazón, a la transparencia del alma, a vivir de tal manera que no haya rincones oscuros donde el enemigo pueda susurrar sin ser descubierto. La buena noticia es que Dios no nos revela nuestros pecados para humillarnos, sino para sanarnos. Él no nos confronta para destruirnos, sino para rescatarnos del abismo que no vemos. El corazón de Cristo arde de amor por ti. Él no soporta verte atado, atrapado, sin claridad. Por eso te llama hoy, con ternura y firmeza. Como llamó a Lázaro desde la tumba, sal fuera. Sal de la negación, sal de la costumbre, sal de la tibieza, sal del silencio. Y vuelve al abrazo de un Dios que quiere restaurarlo todo. Pero para eso es necesario el primer paso, reconocer, como el hijo pródigo que no fue abrazado hasta que dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, Lucas 15:21. No porque Dios no lo amara antes, sino porque el amor solo puede sanar donde hay verdad. Y la verdad nace cuando uno deja de esconderse, cuando uno se arrodilla y dice, Señor, muéstrame lo que yo no veo. El mundo moderno nos ha enseñado a minimizar el pecado, a maquillarlo, a justificarlo. Pero el alma no se nutre de excusas, se nutre de verdad. Y la verdad, aunque duela, libera. Hoy, en este primer paso de nuestra reflexión, abramos el alma sin miedo, no para condenarnos, sino para despertar. Porque cuando el alma despierta, empieza a respirar el cielo. Cuando el alma despierta, la gracia comienza a fluir como un río. Cuando el alma despierta, las desgracias pierden poder. Y así comienza el camino, con un corazón que escucha, con un alma que se deja iluminar, con una conciencia que decide volver al primer amor. Porque donde hay verdad, Dios habita. Y donde Dios habita, ninguna oscuridad permanece. Cuando comenzamos a permitir que la luz de Dios revele las sombras en nuestro interior, algo en nosotros empieza a estremecerse. Ya no se trata solo de saber que algo está mal, sino de sentir cómo esa presencia extraña ha estado erosionando nuestra comunión con el cielo, a veces durante años. Entre los pecados más silenciosos, pero también más destructivos, se encuentra uno que ha engañado a multitudes desde el inicio de los tiempos: el orgullo. No el orgullo evidente y vanidoso que todos reconocen, sino ese que se disfraza de virtud, ese que se esconde detrás de la autosuficiencia, de la falsa humildad, de la resistencia a dejar que Dios tenga la última palabra. El orgullo tiene 1000 rostros y todos ellos son seductores. Nos hace pensar que podemos solos, que no necesitamos consejo, que sabemos mejor que los demás. A veces lo confundimos con fuerza interior, con dignidad, con seguridad. Pero en lo profundo es una voz que susurra, no necesitas a nadie, ni siquiera a Dios. Y en ese instante el alma se separa de la vid como una rama que decide vivir sin el árbol. Y ya sabemos lo que dijo el Señor: separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Nada, ni construir un hogar duradero, ni encontrar paz, ni vencer nuestras heridas. Nada. Recordemos que fue el orgullo el primer pecado, el que hizo caer a Lucifer desde lo más alto del cielo.
Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Isaías 14:13. Así pensó aquel ángel que un día brilló más que todos, pero cuando quiso ocupar el lugar de Dios, cayó en la más profunda oscuridad. El orgullo no es solo una actitud, es una rebelión del corazón. Y cuando esa rebelión se oculta bajo apariencias nobles, se vuelve aún más peligrosa. ¿Cuántas veces decimos yo no molesto a nadie, yo hago las cosas bien? Pero por dentro rechazamos la corrección, despreciamos la oración, evitamos el silencio donde Dios podría hablarnos. Y todo eso, hermanos, es orgullo, un orgullo que bloquea el fluir de la gracia, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Ese versículo debería hacer temblar nuestra alma, porque si hay algo que no podemos permitirnos en esta vida, es que Dios resista nuestra alma. Necesitamos que nos abrace, que nos defienda, que nos levante. Pero si el orgullo está en el trono de nuestro corazón, Él no puede actuar. Lo más sutil del orgullo es que se mimetiza con el lenguaje religioso. ¿Cuántas veces lo vemos en quienes dicen servir a Dios, pero no pueden aceptar una corrección? ¿Cuántas veces aparece en la forma en que miramos a otros por encima del hombro, creyendo que nuestra fe es más pura, que nuestra doctrina es más correcta, que nuestras obras nos hacen mejores? Jesús fue duro con este tipo de orgullo. A los fariseos les dijo: sepulcros blanqueados que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y de toda inmundicia. Mateo 23:28. No porque los odiara, sino porque los amaba demasiado, como para dejar que siguieran engañándose. La historia de Saúl, el primer rey de Israel, es también un espejo para nosotros. Al principio era humilde, no se consideraba digno del trono, pero con el tiempo, el poder, el miedo y la autosuficiencia comenzaron a invadir su alma. Cuando el profeta Samuel lo confrontó por su desobediencia, en lugar de arrepentirse, intentó justificarse. Dijo: temí al pueblo y obedecí su voz. 1 Samuel 15:24. Como si eso fuera excusa para desobedecer a Dios. Y entonces el Señor lo rechazó como rey, no por su error, sino por su orgullo, porque no quiso someter su voluntad a la palabra divina, porque prefirió quedar bien con los hombres antes que humillarse ante el Altísimo. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Sabemos lo que Dios quiere, pero elegimos lo que nos parece más conveniente. Y luego, cuando las cosas se complican, le preguntamos por qué permitió nuestra desgracia. Pero la verdad, hermanos, es que muchas de nuestras desgracias no son castigos, sino consecuencias de decisiones hechas desde el orgullo. Porque cuando el hombre pone su razón por encima de la voluntad de Dios, está sembrando vientos, y más tarde recogerá tempestades. Y sin embargo, incluso en eso, Dios no nos abandona. ¡Qué grande es su misericordia! Él sigue llamando, sigue esperando, sigue tocando a la puerta del corazón. Él no exige perfección, exige humildad. Y la humildad no es pensar mal de uno mismo, es dejar que Dios sea quien guíe, quien hable, quien decida. Es reconocer que todo don viene de Él, y que sin Él, hasta nuestros mejores logros se vuelven vanos. La humildad es el antídoto del orgullo, y no nace de un acto heroico, sino de una decisión diaria. Orar, aunque no sintamos ganas. Pedir consejo, aunque creamos saber. Pedir perdón, aunque nos cueste. Servir, aunque no seamos reconocidos. Jesús lo dijo con claridad: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Él, siendo Dios, se despojó de todo para hacerse siervo. Lavó los pies de sus discípulos, tocó a los leprosos, se dejó crucificar sin defenderse. ¿Y nosotros? ¿Qué excusa tenemos para no seguir ese ejemplo? Hoy, al mirar dentro de nosotros, hagamos esta pregunta con honestidad: ¿en qué áreas de mi vida me he vuelto orgulloso? ¿Dónde estoy resistiendo la voz de Dios? ¿Qué actitudes mías impiden que su gracia fluya? No respondamos rápido, meditemos, escuchemos. Porque cuando el alma reconoce su necesidad, el cielo se abre. Porque cuando uno se humilla, Dios lo exalta. No para engrandecerlo a los ojos del mundo, sino para restaurarlo a su verdadero lugar, en el corazón de su Padre Celestial. Que esta verdad nos guíe, que nos permita entrar en esa zona sagrada donde el alma se rinde. Porque ahí comienza la libertad. Porque cuando el orgullo cae, el reino de Dios empieza a reinar en lo más profundo de nuestro ser. Cuando el alma empieza a despojarse del orgullo, como quien se quita un manto pesado que la cubría sin darse cuenta, comienza también a descubrir otras sombras más profundas, más silenciosas, más difíciles de aceptar.
Y entre todas ellas, una de las que más envenenan el corazón sin hacer ruido es la envidia. No la envidia ruidosa que a veces se expresa con palabras directas o gestos evidentes, sino esa envidia camuflada, que se disfraza de comparación, de tristeza inexplicable, de juicio encubierto, de una insatisfacción permanente que nunca encuentra paz. Esa envidia, hermanos, es una raíz amarga que puede habitar incluso en almas devotas, en personas que oran, que comulgan, que sirven, pero que internamente no han sanado la mirada con la que observan a los demás. La envidia es más que un deseo de tener lo que el otro tiene, es el dolor oculto por el bien del otro. Es cuando el éxito ajeno se convierte en un espejo que no le queremos mirar. Es cuando la bendición del prójimo nos parece injusta. Es cuando el alma se resiente al ver prosperar a quien considera menos merecedor. Y este veneno silencioso no solo entristece el alma, sino que si no se sana, puede llevar a acciones que destruyen. Porque la envidia no se queda quieta, busca salir, busca expresarse, busca dañar. Es una chispa que si no se apaga a tiempo, enciende fuegos que consumen relaciones, comunidades, familias enteras. Caín y Abel. Desde el principio, la Escritura nos muestra cómo este pecado fue capaz de generar la primera muerte entre los hombres. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Abel desde un corazón puro, Caín desde un corazón que no estaba del todo entregado. Y cuando Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, Caín se llenó de envidia. No preguntó, no reflexionó, no corrigió su interior. Se dejó dominar por esa oscuridad silenciosa y terminó asesinando a su hermano. Génesis 4. La envidia no solo mata al otro, mata también la posibilidad de redención, porque nos cierra a la gracia, nos aísla, nos llena de sospechas, nos lleva a ver enemigos donde hay hermanos. La envidia es también un rechazo al modo de obrar de Dios. Es como decirle al Señor, no estás tú siendo justo conmigo. Por eso tiene tanto poder destructivo, porque cuestiona directamente la sabiduría divina. Y cuando permitimos que eso se asiente en nuestro interior, comenzamos a vivir comparándonos constantemente. Vivimos frustrados, amargados, sintiéndonos víctimas de una vida que no nos dio lo que creemos merecer. Y entonces, aunque oremos, aunque asistamos a la misa, el corazón está cerrado. Cerrado a la gratitud, cerrado a la paz, cerrado a la verdadera alegría. Porque el envidioso no puede alegrarse por nada. Siempre ve lo que falta, siempre encuentra motivos para quejarse, siempre tiene una herida abierta que no cicatriza, porque no ha sido entregada a Dios. La envidia no solo se manifiesta ante lo material, también se infiltra en el ámbito espiritual. Hay quienes envidian la fe de otro, su carisma, su capacidad de perdonar, su profundidad en la oración, su sensibilidad con los pobres. Y en lugar de dejarse inspirar, se dejan consumir por el resentimiento. En lugar de admirar, critican. Najempur, lugar de acercarse, se alejan. Y así pierden oportunidades de crecer, de aprender, de recibir. ¿Cuántos dones de Dios hemos rechazado por no soportar que vinieran en manos de otro? Jesús también enfrentó la envidia de los fariseos y escribas. Ellos no soportaban verlo sanar, enseñar con autoridad, tocar a los impuros, hablar con las mujeres, perdonar a los pecadores. No soportaban que el pueblo lo siguiera. Y esa envidia, disfrazada de celo religioso, terminó crucificándolo, porque sabían que por envidia lo habían entregado. Mateo 27:18. ¡Qué palabras tan duras! ¡Qué revelación tan dolorosa! La envidia no solo nos lleva al odio, nos puede llevar a rechazar al mismo Dios cuando no viene como esperábamos. Y por eso es tan necesario que abramos hoy el alma a esta verdad. Porque quizás nunca lo hemos dicho en voz alta. Quizás nunca hemos admitido que en nuestro corazón hay espacios oscuros donde la envidia ha echado raíces. Pero si no lo reconocemos, seguirá dañándonos, seguirá robándonos el gozo, seguirá interrumpiendo nuestra comunión con Dios. Porque no se puede orar verdaderamente cuando el corazón está dividido entre la alabanza y la comparación. No se puede servir con libertad cuando se lleva encima el peso de los celos. No se puede amar con sinceridad cuando se teme que el otro brille más que uno. Pero Dios no quiere que vivamos así. Él quiere sanar ese lugar del alma donde la envidia se esconde. Él quiere devolvernos la capacidad de alegrarnos por los demás, de bendecir lo que no entendemos, de agradecer incluso lo que no tenemos. Solo la gratitud puede curar la envidia. Solo la confianza en la providencia puede apagar ese fuego. Porque cuando uno sabe que Dios no se equivoca, que tiene un plan único para cada uno,
entonces deja de mirar al costado y comienza a mirar al cielo. Miremos a San Juan Bautista. Él tenía discípulos, seguidores, autoridad. Pero cuando Jesús apareció y todos comenzaron a seguirlo a él, Juan no sintió celos, no se aferró a lo suyo. Dijo con humildad y verdad, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Juan 3:30. Qué pureza de corazón, qué libertad interior. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Que podamos decir esas palabras sin amargura, sin fingir, sin miedo. Que podamos alegrarnos cuando el reino avanza, aunque no sea a través de nosotros. Hoy es día de liberación. Hoy es día de mirar al otro y bendecirlo desde lo profundo. Hoy es día de pedirle a Dios un corazón limpio, capaz de ver en los logros ajenos la manifestación de su gloria y no una amenaza a nuestro valor. Porque somos amados por igual, porque todos tenemos un lugar en su mesa, porque nadie puede quitarnos lo que Dios ha reservado para nosotros. Que esta verdad nos transforme, que esta palabra nos purifique, que el Espíritu Santo nos conceda ese milagro silencioso. Vivir libres de envidia, para amar sin límites, para servir con alegría, para caminar en paz. Cuando el alma comienza a limpiarse de la comparación y la envidia, siente un alivio sutil, como si una venda se despegara lentamente de los ojos, pero también se enfrenta a otra verdad incómoda, un pecado que se ha infiltrado profundamente en nuestro tiempo, tan normalizado, tan aceptado por el mundo moderno, que muchos ya no lo consideran pecado. Y sin embargo, es una de las puertas más amplias por donde entra la desgracia a la vida espiritual, emocional y familiar. La lujuria. No aquella que se muestra solo en escándalos públicos, sino la que se esconde en los rincones del pensamiento, en las imágenes que permitimos en nuestra mente, en las concesiones que hacemos a los deseos desordenados que degradan la dignidad con la que fuimos creados. La lujuria es como un fuego que comienza con una chispa casi inocente y termina consumiéndolo todo si no se apaga a tiempo. Su fuerza, destructiva, no radica solamente en los actos visibles, sino en la esclavitud interior que genera. Jesús fue claro, directo, como siempre lo es cuando toca el núcleo del corazón humano. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. No estaba exagerando, estaba revelando una verdad espiritual profunda, que el pecado comienza mucho antes de manifestarse en el cuerpo. Nace en la intención, en el deseo no purificado, en la mirada que deja de ver personas y empieza a ver objetos. En un mundo que ha sexualizado todo, desde la publicidad hasta las relaciones humanas más simples, hablar de pureza parece anticuado, incluso ridículo para algunos. Pero es precisamente en esta cultura donde la llamada de Cristo a vivir con pureza se vuelve más urgente, porque no se trata de represión, sino de liberación. La lujuria promete placer, pero entrega esclavitud. Promete intimidad, pero deja vacío. Promete satisfacción, pero consume la capacidad de amar verdaderamente. Es una trampa, y muchos han caído sin saber cómo salir. Santa María Magdalena es uno de los ejemplos más hermosos de redención. Su pasado era oscuro, marcado por la lujuria y la mirada condenatoria de su entorno. Pero cuando se encontró con Jesús, no encontró un juez, sino un Salvador. No encontró condena, sino compasión. Y fue esa mirada limpia de Cristo la que quebró sus cadenas interiores. Desde entonces ya no buscó el amor en brazos que la usaban, sino en el corazón que la perdonó. Y fue ella quien, con lágrimas, ungió los pies del Señor. Porque quien ha sido liberado profundamente, ama con intensidad. Por eso Jesús dijo, sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Lucas 7:47. La lujuria, cuando se oculta, comienza a sembrar destrucción silenciosa. Daña matrimonios, rompe la confianza, distorsiona la belleza de la sexualidad creada por Dios. A menudo comienza con algo que parece inocente, una mirada prolongada, una conversación inapropiada, una fantasía tolerada, una imagen que no se rechaza. Pero el alma se va debilitando, la conciencia se adormece, y lo que antes nos avergonzaba ahora lo justificamos. Decimos, todos lo hacen. No es tan grave, es solo un pensamiento, y sin darnos cuenta vamos alejándonos de la fuente de la gracia. San Pablo, consciente del poder que tiene este pecado, exhortaba con firmeza, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 6, lenda 18. No dijo resistan o enfrenten, dijo huid.
porque no se trata de una batalla que se gana solo con fuerza de voluntad. Se gana con vigilancia, con oración, con sacramentos, con humildad. Se gana reconociendo la fragilidad y no exponiéndose al fuego. Se gana llenando el corazón de luz, para que no quede espacio a las tinieblas. ¿Cuántas personas hoy viven bajo la esclavitud de este pecado sin saber que hay salida? ¿Cuántos matrimonios se han destruido por infidelidades que comenzaron como simples mensajes? ¿Cuántos jóvenes han perdido la alegría de una mirada limpia porque sus ojos están cautivos de imágenes que corrompen? ¿Cuántas almas ya no sienten la presencia de Dios porque su conciencia se ha acostumbrado al desorden? Pero hay esperanza, siempre hay esperanza, porque no hay cadena que Cristo no pueda romper. No hay pecado que su misericordia no pueda perdonar. No hay historia que Él no pueda redimir. La pureza es posible, no como una carga, sino como un don. No como una meta inalcanzable, sino como un camino de amor. Es volver a mirar como miraba Jesús. Es aprender a ver el cuerpo como templo, no como mercancía. Es restaurar el valor de cada persona. Es recuperar el respeto por uno mismo. Es vivir en libertad, porque el alma pura no es la que nunca fue tentada, sino la que, con la ayuda del Espíritu Santo, elige el bien aunque cueste. Elige el amor verdadero por encima del deseo pasajero. Elige esperar, renunciar, resistir, porque ha encontrado un amor más grande que cualquier placer, el amor de Dios. Hoy, el Señor nos invita a mirar dentro de nosotros, no con culpa, sino con verdad. ¿Qué pensamientos estamos permitiendo? ¿Qué conversaciones alimentan nuestra alma y cuáles la debilitan? ¿Qué costumbres hemos normalizado y necesitan ser entregadas en confesión? No tengamos miedo. El Señor no nos pide pureza porque quiera imponernos reglas. Nos la pide porque sabe que solo en la pureza el alma puede volar. Solo en la pureza podemos amar de verdad, perdonar de corazón, servir sin doblez. Pidamos hoy ese don. Oremos con sinceridad. Señor, purifica mi mente, mi mirada, mis deseos. Enséñame a amar como tú amas. Dame un corazón nuevo que no busque saciarse en lo inmediato, sino en tu eternidad. Y Él responderá porque nunca ha dejado sin respuesta el clamor de un alma que quiere volver. Y así, paso a paso, vamos limpiando el alma. Vamos cerrando las puertas por donde entraban las desgracias, no por miedo al castigo, sino por deseo de vivir en plenitud. Porque el cielo comienza cuando el alma se ordena. Y ese orden, ese perfume de santidad, comienza cuando dejamos que Dios reine incluso en nuestros deseos más íntimos. A medida que el alma va siendo purificada por la gracia, cuando empieza a cerrar aquellas puertas abiertas al enemigo, también se hace evidente otra sombra que muchos justifican como natural, como parte del temperamento o como reacción inevitable ante la vida, la ira. Y sin embargo, la ira, cuando no es iluminada por la luz del Espíritu Santo, se convierte en una raíz profunda de violencia, de amargura, de destrucción silenciosa. Es uno de esos pecados que más fácilmente se disfraza de virtud, porque suele presentarse como un justo reclamo, como una defensa válida, como un celo por lo correcto. Pero no toda indignación nace del amor, y no toda reacción fuerte está movida por la justicia de Dios. La ira, cuando no es contenida, desfigura el rostro del alma. Y lo más peligroso es que muchas veces se instala allí por heridas que no hemos dejado sanar. Nos sentimos heridos, traicionados, olvidados, humillados. Y en lugar de llevar ese dolor a Dios, lo encerramos, lo almacenamos, lo dejamos fermentar. Y así el corazón se llena de resentimiento. Y lo que antes era sensibilidad, ahora es susceptibilidad. Lo que antes era celo por el bien, ahora es deseo de castigo. Lo que antes era deseo de justicia, ahora se convierte en rencor. La ira contenida, alimentada por el tiempo y el silencio, se convierte en un veneno que no solo daña a quien lo provoca, sino que envenena al que la carga. San Pablo, en su sabiduría pastoral, nos dejó un consejo claro. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4:26-27. Aquí hay una enseñanza profunda. El enojo como emoción humana no es en sí mismo pecado. Incluso Jesús, en el templo, al ver la casa del Padre convertida en mercado, reaccionó con firmeza. Pero la diferencia está en el corazón. La ira santa nace del amor, no del orgullo. Busca restaurar, no destruir. Dura un momento. No se convierte en una habitación permanente del alma. Pero cuando dejamos que la ira se quede a dormir en nuestro corazón, entonces sí se vuelve pecado.
entonces sí se convierte en una puerta abierta al enemigo. ¿Cuántas veces hemos dañado con palabras encendidas, con silencios hirientes, con actitudes frías, nacidas de la ira no resuelta? ¿Cuántas relaciones se han roto no por falta de amor, sino por orgullo herido que no supo pedir perdón? ¿Cuántas veces hemos hablado en nombre de la verdad, pero nuestras palabras llevaban más veneno que luz? Hermanos, la ira es una de las formas más comunes de abrir grietas por donde se cuela la desgracia. Una familia puede sostenerse en medio de la pobreza, de la enfermedad, del cansancio, pero no puede resistir el fuego de una ira constante. Donde hay gritos, donde hay desprecio, donde hay ataques, no puede habitar el Espíritu Santo, porque el Espíritu es paz, es suavidad, es consuelo. Jesús nos enseñó otro camino. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. La mansedumbre no es debilidad, es fuerza bajo control. Es capacidad de dominarse por amor. Es tener el poder de herir, pero elegir sanar. Es saber que uno podría hablar fuerte, pero decide callar para no romper lo que el otro aún no sabe defender. Es mirar al agresor y ver a un alma herida. Es ver más allá del momento, más allá del conflicto y actuar desde el reino. Recordemos el momento en que Jesús fue arrestado en el huerto. Pedro, lleno de impulso y celo, sacó la espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Jesús no lo felicitó, no le dijo que había defendido bien al maestro, le ordenó guardar la espada y con una ternura desconcertante sanó al herido. Lucas 22:50-51. ¿Qué mensaje tan claro? Jesús no necesita nuestra violencia, no necesita que reaccionemos con fuego. Él necesita que aprendamos a sanar, incluso en medio del ataque, porque solo así el mundo verá la diferencia entre la reacción humana y la respuesta divina. Pero esto solo es posible si dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestras emociones. No basta con decir yo soy así o no puedo evitarlo. Sí se puede. Pero no solo la ira descontrolada es una señal de que no hemos rendido el alma por completo. Es una advertencia de que aún hay heridas abiertas, miedos escondidos, inseguridades no entregadas. Porque cuando el alma está llena de Dios, hay espacio para comprender, para esperar, para perdonar. No se trata de suprimir lo que sentimos, se trata de permitir que nuestras emociones pasen por el filtro del amor. ¿Cuántas veces vemos a personas aparentemente piadosas, pero que tratan con dureza a los suyos? Personas que oran con fervor, pero no saben hablar con ternura. Padres que trabajan sin descanso, pero se vuelven inaccesibles por su temperamento. Hijos que aman a sus padres, pero los hieren con sarcasmos y críticas. Es la ira no sanada la que convierte nuestras relaciones en trincheras. Y por eso hoy, el Señor quiere sanarnos desde dentro. No es casual que una de las bienaventuranzas sea, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5, porque el manso no conquista con fuerza, sino con presencia. Porque el manso transforma sin imponerse, porque el manso ese es reflejo de Cristo. Y esa mansedumbre no nace de no sentir, sino de haber rendido todo sentimiento a los pies de la cruz. Hoy el llamado es claro. Revisemos nuestro interior. Preguntémonos con sinceridad, ¿a quién estoy guardando rencor? ¿A quién necesito perdonar? ¿Qué situación del pasado sigue provocando explosiones en mi presente? ¿Qué palabras estoy usando para expresar mi frustración? ¿Estoy dejando que el sol se ponga sobre mi enojo? No tengamos miedo de reconocer que necesitamos sanar, porque cuando entregamos la ira, el alma respira, porque cuando perdonamos, somos liberados. Porque cuando dejamos de reaccionar y empezamos a responder desde el amor, el reino de Dios se manifiesta. Y donde está su reino no hay desgracia que prevalezca. Solo luz, solo vida, solo paz. Pidámosle a Dios que nos regale un corazón pacificado, que nos enseñe a hablar con dulzura, que nos dé la sabiduría para corregir sin herir, para expresar sin destruir, para amar incluso cuando sentimos dolor. Porque ese es el camino del Evangelio. Porque esa es la victoria verdadera. A medida que avanzamos en este camino de luz, reconociendo las sombras que se han alojado en nuestro interior, llegamos a una de las formas más silenciosas y letales del pecado moderno, la pereza espiritual. No hablamos aquí de la simple fatiga o del legítimo descanso que el cuerpo y el alma necesitan, sino de esa tibieza que se instala en lo profundo del corazón, como una niebla que adormece el deseo de Dios, que apaga el fervor, que seca la pasión por la oración, por la palabra, por los sacramentos, por el bien. Esa pereza que no siempre se nota desde fuera, pero que corroe el alma desde dentro.
porque le quita impulso, alegría, sentido. La pereza espiritual no es solamente falta de acción, es falta de amor. Es cuando dejamos de buscar a Dios con el entusiasmo del primer día. Es cuando todo se vuelve rutina, obligación, formalismo. Es cuando seguimos yendo a misa, seguimos rezando, pero ya no hay fuego en el corazón, ya no hay lágrimas, ya no hay silencio interior, ya no hay hambre de eternidad. Es cuando nos acostumbramos a vivir con la lámpara apagada. Y lo más trágico de todo es que, al no sentir culpa por eso, creemos que todo está bien. Pero, hermanos, no hay mayor ceguera que creer que no necesitamos despertar. Jesús fue claro cuando le habló a la iglesia de la Odisea. Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15, 16. Estas palabras duras no son una amenaza vacía, son un llamado urgente al alma adormecida. Jesús no rechaza al pecador que lucha, no rechaza al que cae y se levanta, pero no puede actuar en un corazón tibio, porque el tibio ya no espera nada, ya no quiere nada, ha perdido el deseo, ha perdido la tensión interior que mantiene viva la relación con Dios. La pereza espiritual también se manifiesta en la falta de compromiso, en esa actitud que dice, ya hice suficiente, que lo hagan otros, no tengo tiempo. Se esconde detrás de las excusas, del cansancio, del conformismo. Es ese susurro que nos dice que no hace falta tanto esfuerzo, que ya estamos bien así, pero esa voz no viene del Espíritu Santo, viene del enemigo, que sabe que no necesita hacerte caer con grandes pecados. Si puedes simplemente adormecerte, porque un alma dormida deja de ser peligrosa para el infierno, ya no evangeliza, ya no transforma, ya no incomoda con su santidad. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes. Todas estaban esperando al esposo. Todas tenían lámparas. Pero solo 5 llevaron aceite suficiente. Las otras, en su descuido, en su indiferencia, dejaron que se agotara la llama. Mateo 25, 1-13. Y cuando llegó el momento, no estaban listas. ¿Cuántos hoy vivimos con lámparas vacías? ¿Cuántos estamos tan ocupados, tan distraídos, que no percibimos que nuestra fe ya no arde, que nuestra alma ya no canta, que nuestros pasos ya no buscan el rostro de Dios? La pereza espiritual puede disfrazarse incluso de prudencia. Decimos que no queremos ser fanáticos, que hay que vivir con equilibrio, pero no confundamos el equilibrio con la mediocridad. No confundamos la calma con la tibieza. El alma que ama a Dios nunca se conforma, siempre desea más, no por ambición, sino por sed. San Agustín lo expresó con una belleza inmortal. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa inquietud santa es el antídoto contra la pereza, esa llama interior que no nos deja instalarnos en una vida cómoda, segura, superficial. Y sin embargo, no se trata de hacer más cosas. No es cuestión de multiplicar actividades religiosas, sino de encender el corazón, de volver a adorar con profundidad, de meditar la palabra como si fuera la primera vez, de vivir los sacramentos con hambre, con sed, con conciencia de que allí se juega nuestra salvación. Es volver a servir, no por obligación, sino por amor. Volver a hablar de Dios con pasión, como quien ha encontrado un tesoro, porque eso es lo que nos salva del letargo, el amor que renueva todas las cosas. San Pablo nos exhorta, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos 12:11. Y ese fervor no viene de la emoción, sino de la decisión. Es una gracia que hay que pedir cada día, es una llama que hay que cuidar, como el sacerdote que debía mantener encendido el fuego del altar sin dejar que se apagara nunca. Levítico 6:12-13. Así también el corazón del cristiano debe ser un altar encendido, aunque todo alrededor esté frío, aunque el mundo no entienda, aunque el cansancio se haga sentir. Porque sólo así la luz del reino brilla en medio de las tinieblas. Y si hoy te reconoces cansado, apagado, distraído, no te desesperes, no estás solo. Todos en algún momento hemos caído en esta pereza espiritual, pero lo importante es no quedarse allí, es clamar, es decir, Señor, despiértame. Señor. Como los discípulos en la barca que gritaban, Maestro, no te importa que perezcamos. Somos Marcos 4:38. Y Jesús, aún en medio de la tormenta, se levantó y calmó los vientos. Él también puede calmar nuestra tibieza. Él también puede soplar sobre nuestra alma el aliento de vida. Pide hoy esa gracia.
No te conformes con una fe mediocre. No vivas como si tu alma no fuera eterna. No digas, mañana cambiaré, cuando tenga más tiempo. Hoy es el día. Hoy es el momento de volver a arder. Ore a arder. Hoy es el momento de tomar aceite nuevo para tu lámpara, porque el esposo viene y no sabemos la hora, no sabemos cuándo. Llegará el día en que nuestra alma será llamada a rendir cuentas, que no nos encuentre dormidos, que no nos encuentre indiferentes, que nos encuentre amando. Y si algún hermano cercano está apagado, no lo juzgues. Acércate con ternura, dale tu fuego. Recuérdale que vale la pena seguir, que no todo está perdido, que aún puede volver, porque eso hace el verdadero discípulo. Enciende lo que está por apagarse, levanta lo que está por caer, y juntos, caminamos hacia el reino. Cuando el alma ha comenzado a despertar de su letargo, cuando la tibieza empieza a ser reemplazada por un fuego renovado, hay una última trampa sutil que puede detener el avance espiritual, una sombra que se viste de prudencia, que se presenta como necesidad legítima pero que encierra una fuerza destructora, la avaricia. No hablamos solamente del deseo desordenado de riquezas materiales, sino de esa necesidad profunda de controlar, de poseer, de asegurarlo todo por nuestras propias fuerzas. Es el miedo disfrazado de previsión. Es la ansiedad que reemplaza a la confianza. Es la tendencia a acumular como si Dios no existiera. Y en esa acumulación no solo llenamos nuestros armarios, vaciamos el alma. La avaricia no siempre se manifiesta en la ostentación. A veces habita en los corazones de quienes viven modestamente, pero que no pueden compartir, que se aferran con miedo a lo poco que tienen, que no confían en que Dios puede proveer. Es un pecado que se oculta bajo frases comunes. Hay que estar seguros. No sabemos qué pasará mañana. Primero mis hijos, yo me lo gané, es mío. Pero cuando lo que poseemos se convierte en un muro entre nosotros y el prójimo, cuando ya no podemos dar sin dolor, cuando ayudar se vuelve un sacrificio imposible, entonces la avaricia ya ha tomado el control del corazón. Jesús fue claro y contundente cuando dijo, no, podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. No dijo que fuera difícil, dijo que era imposible, porque el corazón no puede dividirse. O confías en la providencia divina, o te esclavizas al afán de seguridad terrena. No se trata de vivir en la miseria. Dios no quiere eso, pero sí nos llama a vivir con libertad interior, con generosidad, con desapego, porque el dinero es un buen servidor, pero un pésimo amo. Y cuando gobiernan nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras prioridades, entonces ya no es instrumento sino ídolo. El joven rico del Evangelio, Marcos 10 y 17-22, es una imagen clara del alma que quiere seguir a Dios, pero que no logra soltar. Era un hombre justo, religioso, cumplidor, pero cuando Jesús le propuso un camino más alto, vender sus bienes y seguirlo, se entristeció, porque tenía muchos bienes, y sus posesiones eran más importantes que su vocación. ¿Cuántos de nosotros vivimos así, con deseos de santidad, pero encadenados a lo material, con hambre de eternidad, pero atados a seguridades temporales, con palabras que proclaman fe, pero con actos que gritan desconfianza? La avaricia también tiene una forma más moderna, el consumismo, esa necesidad de tener más, de cambiar lo que funciona, de seguir acumulando cosas innecesarias, mientras otros mueren por falta de lo básico. Es una cultura que nos ha enseñado a medir nuestro valor por lo que poseemos, por lo que mostramos, por lo que acumulamos, pero el alma no se alimenta de objetos, se alimenta de amor, de presencia, de Dios. Y cuando nuestra vida gira en torno a lo material, aunque no lo confesemos, estamos adorando otro Dios. Recordemos la parábola del rico insensato. Aquel hombre que había tenido una gran cosecha, y en lugar de compartirla, pensó: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe, regocíjate. Lucas 12, 2 y 9. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas 12, 20. Qué fuerte, qué verdadero. Porque la muerte desnuda todas nuestras falsas seguridades, y cuando llegue ese momento no nos acompañará nuestra cuenta bancaria, ni nuestras propiedades, ni nuestro éxito. Solo irá con nosotros lo que hayamos dado, lo que hayamos amado, lo que hayamos ofrecido con generosidad. La avaricia también destruye desde adentro, nos vuelve calculadores, desconfiados, egoístas, mata la compasión, endurece el corazón, nos impide ver al hermano como una oportunidad de servir y nos hace verlo como una amenaza,
como una carga. Pero cuando el alma se libera de esa esclavitud, cuando comenzamos a vivir con manos abiertas y no cerradas, descubrimos una verdad que cambia todo. Dar es recibir. No hay mayor alegría que la de compartir. No hay mayor libertad que la de no tener miedo a perder. Porque quien ha puesto su confianza en Dios nunca está realmente en escasez. Los santos comprendieron esto. San Francisco de Asís, por ejemplo, nació en una familia rica, con todas las posibilidades del mundo. Pero un día entendió que las riquezas no le daban vida, sino peso, y decidió desprenderse de todo para abrazar la pobreza evangélica. No como desprecio al mundo, sino como forma de amar sin límites. Y en su pobreza fue uno de los hombres más libres, más plenos, más llenos de gozo que ha conocido la Iglesia, porque quien tiene a Dios lo tiene todo. Hoy, el Señor nos invita a revisar nuestro corazón. ¿Qué lugar ocupan las cosas en mi vida? ¿Estoy dispuesto a compartir? ¿Qué tan fácilmente puedo desprenderme de algo por amor a otro? ¿Vivo con la confianza de que Dios proveerá o me sostengo en mis propias fuerzas? Estas no son preguntas cómodas, pero son necesarias, porque muchas veces la desgracia que experimentamos no es porque Dios nos haya quitado algo, sino porque no supimos darlo cuando era el momento, y el alma que retiene termina vacía. Que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de la generosidad, que aprendamos a vivir con lo necesario, que podamos distinguir entre lo que queremos y lo que realmente necesitamos, que nunca dejemos de ayudar por miedo, porque el que da al pobre le presta a Dios. Proverbios 10:27. Y Dios nunca queda debiendo. Desprenderse no es perder, es confiar, es decirle al Señor, tú eres mi seguridad. Es reconocer que nuestra vida no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que somos capaces de entregar. Y cuando el alma aprende a soltar, se vuelve liviana. Y cuando es liviana, puede volar. Y ahora, al llegar hasta aquí, cuando el alma ya ha sido enfrentada con la verdad de su orgullo disfrazado, de su envidia silente, de su deseo impuro oculto, de su ira justificada, de su tibieza disfrazada de paz y de su avaricia razonada como previsión, queda todavía un último umbral, uno que no siempre reconocemos como pecado, pero que en realidad es una de las causas más profundas de la desgracia espiritual: la desesperanza. Ese susurro sombrío que se instala cuando dejamos de creer que Dios puede hacerlo, cuando pensamos que ya no hay salida, que no hay perdón suficiente, que no hay posibilidad de restauración para nosotros. Ese último enemigo, tan silencioso como mortal, se oculta bajo palabras que suenan humildes, pero que en el fondo son una forma sutil de soberbia. Dios no puede perdonarme. Mi historia ya está perdida. Es demasiado tarde para mí. La desesperanza no es simplemente tristeza. Es ausencia de fe en la misericordia. Es dudar del amor de Dios más que del propio pecado. Es mirar las propias caídas con más atención que al rostro de Cristo. Y esa desesperanza, hermanos, paraliza el alma. La desconecta de los sacramentos, de la comunidad, de la oración. Convierte el corazón en una cueva silenciosa donde ya no se espera nada, donde uno simplemente sobrevive, pero ya no vive. Y es allí donde el enemigo se sienta cómodo, porque sabe que un alma sin esperanza es tierra estéril. Por eso la desesperanza es uno de los pecados más dolorosos a los ojos de Dios, no porque Él se sienta ofendido, sino porque ve cómo sus hijos dejan de creer en su poder sanador. Judas y Pedro son el retrato perfecto de esta verdad. Ambos traicionaron al Maestro, ambos fallaron, pero uno se hundió en la desesperanza y terminó en la muerte. El otro, llorando amargamente, dejó que Jesús lo restaurara. Lucas 22:62. La diferencia no fue la magnitud del pecado, fue la apertura del corazón, fue la capacidad de decir, no entiendo por qué me caí, pero creo que tú puedes levantarme. Pedro lloró. Sí, pero esperó el amanecer, esperó la mirada de su Señor resucitado, esperó el perdón y lo recibió. Tú también puedes esperar, no importa cuántos años han pasado, no importa cuántas veces repetiste el mismo error, no importa cuántas promesas has roto, si tu corazón aún late, si aún puedes arrodillarte, si aún puedes decir, Señor, acuérdate de mí, entonces todavía hay vida, todavía hay redención, todavía hay camino, porque nuestro Dios es especialista en restaurar ruinas, es Padre de los que se pierden, es médico de los quebrantados, es amigo de los que todos han abandonado. Muchos viven años cargando un pecado oculto, no por amor al mal, sino porque creen que ya no pueden ser perdonados. Y esa mentira que parece una cruz, en realidad es una cadena puesta por el enemigo.
pero Cristo ha venido para romper esas cadenas. Ha venido para decirte como al paralítico, levántate y anda. Juan 5:8. Ha venido para tocar con su sangre lo que tú no puedes limpiar. Ha venido para pronunciar sobre tu vida esa palabra que cambia todo. Yo no te condeno. Juan 8:11. ¿Puedes creer esto hoy? ¿Puedes permitir que esa esperanza entre como una brisa fresca en tu alma cansada? ¿Puedes volver a mirar al cielo y decir, aquí estoy, Señor, no soy digno, pero quiero volver? Él está esperando esa frase, como el padre del hijo pródigo que no exigió explicaciones, ni penitencias, ni discursos perfectos, solo abrazó, solo restauró, solo celebró, porque Dios no ama como nosotros amamos. Él ama sin condiciones, Él ama porque es su naturaleza, porque tú eres suyo, porque nada ni nadie podrá jamás cambiar el hecho de que tú fuiste creado por amor, para el amor, en el amor. Y sí, hay consecuencias del pecado. Sí, algunas desgracias en nuestra vida nacen de decisiones que tomamos sin Dios, pero no son castigos eternos, son advertencias, son toques de atención, son llamadas del cielo para que no nos perdamos más. Y hoy, si escuchas esta palabra, no endurezcas tu corazón, no digas otro día, no digas ya estoy viejo para cambiar, porque el cielo no espera perfección, espera entrega, espera honestidad, espera ese acto humilde de Dios de volver al sacramento, de la confesión, de decirlo todo, de llorarlo todo, de dejar que la gracia haga lo que tú ya no puedes. Cristo no vino por los sanos, vino por los enfermos, no vino por los justos, vino por los pecadores, no vino por los fuertes, vino por los quebrantados. Y si tú eres uno de ellos, entonces este mensaje es para ti. Este es tu momento, este es tu llamado, esta es la hora de la misericordia. No vivas más bajo la sombra de tus errores. No arrastres más esa cruz hecha de vergüenza y de culpa. Deja que Jesús la lleve contigo. Deja que Él la transforme en instrumento de gloria. Y cuando tu alma empiece a despertar a esta esperanza, cuando ya no te escondas, cuando ya no vivas temiendo que todo te irá mal, entonces descubrirás que muchas de las desgracias que te rodeaban comienzan a disiparse, porque la bendición no se trata solo de salud, de trabajo o de paz externa. La mayor bendición es vivir en gracia, es acostarse cada noche sabiendo que, pase lo que pase, tú estás en los brazos del Padre, es enfrentar cada problema con la certeza de que no estás solo, es saber que incluso en medio de la tormenta hay un Cristo que duerme en tu barca y que cuando lo despiertes con tu clamor, calmará el viento y el mar. Por eso hoy te invito a elegir, a dejar atrás lo oculto, lo encubierto, lo no confesado, a cerrar las puertas por donde las sombras han entrado, a romper con todo aquello que te aleja de tu Dios, a hacer un acto de valentía espiritual, porque el reino de Dios no es para los tibios, ni para los que viven en la oscuridad, es para los que se levantan, para los que claman, para los que creen. No tengas miedo, el Señor está aquí, en este momento, tocando tu alma, conociéndolo todo, de ti, viendo incluso lo que tú no ves, y aún así amándote, llamándote, sosteniéndote. Recíbelo, deja que te renueve, vive de nuevo, que la paz de Cristo que supera todo entendimiento inunde tu corazón y lo mantenga firme hasta el último día, y que María, Madre de Misericordia, te cubra con su manto y te conduzca siempre hacia el rostro amado de su Hijo.